Sí. Bueno, quizás esta clase, para quienes vieron esos videos y quienes tuvieron la posibilidad de discutirlos, puede ser un poco volver atrás, pero me parece importante que volvamos atrás y aseguremos conocimientos y establezcamos un vocabulario común y sepamos exactamente cómo usamos los predicados. En particular, es algo que a mí me confunde la forma en que se usan los predicados o escribimos los predicados. Entonces, quizás en realidad estoy proyectando hacia ustedes esa dificultad que yo tengo. Sin más dilaciones, entonces comparto la pantalla. Hoy voy a necesitar que alguien me avise cuando se hagan preguntas en el chat que les parezcan relevantes. Entonces, una ventana. Bien. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Díganmelo oralmente porque no veo. Sí, profe, ya ve. Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, volvemos al programa de la primera clase o de la segunda clase, después de la clase de Franco. Entonces tenemos el programa, acá en la segunda columna, en la primera columna tenemos las líneas, los números de líneas del programa, y tenemos dos trazas, la ejecución del mismo programa en dos estados iniciales diferentes, y con valores de la constante diferentes. Entonces, en esta columna del medio tenemos que R vale 7 inicialmente, I vale 54 y la constante la fijamos en 3. Mientras que en la última columna tenemos que en el estado inicial R vale 912, I vale menos 344 y N vale 1. Y sabemos, porque así nos lo propuso Franco, que este programa lo que hacía era contar la cantidad de números entre 0 y n, no incluyendo a n, que satisfacen el predicado P. ¿Sí? Y por ejemplo podemos pensar, para ser concretos, que P es el predicado que decide si I es primo o no. P de I es I es primo. Bien, entonces recordemos que habíamos pensado que cada uno de los comandos de nuestro programa era una función que transformaba un estado en otro estado. Entonces pasábamos del estado que tenía R a R que en el cual R valía 7 y 54, pasábamos al estado en el cual R vale 0 e I vale 0. Luego había otras partes del programa, por ejemplo, la evaluación de guardas, ya sea de los ciclos o de los condicionales, que no modificaban el estado, sino que decidían si una guarda o varias guardas eran verdaderas o falsas. Entonces, para ejecutar un do, lo que teníamos que hacer era evaluar su guarda, es decir, tenemos que, en este caso, evaluar si el valor que tiene i en el último estado que obtuvimos, sigma 1, es menor a n. Recordemos que n es una constante, así que no la vamos a poder modificar a lo largo de toda la ejecución del programa. Y como en este caso, efectivamente, i en sigma 1 vale 0, tenemos que la guarda se cumple, entonces como la guarda se cumple, tenemos que ejecutar lo que llamamos el cuerpo del ciclo, del do, y como el único comando que hay, en el ciclo hay una secuenciación, que es un if, que termina con este phi, punto y coma, algo. Y como tenemos una secuenciación, indicada por el punto y coma, lo que tenemos que hacer es ejecutar primero el primer comando, el if, y luego, una vez que obtuvimos
un estado, después de ejecutar este if, ejecutar el siguiente comando. Pero para ejecutar un if, lo que hacíamos era ejecutar todas las guardas, y decíamos que esto de ejecutar todas las guardas al mismo tiempo tiene que ver con un no determinismo. Podría ser que más de una guarda sea cierta y entonces tenemos como una bifurcación de posibles continuaciones. Pero en los programas que vamos a ver van a ser programas deterministas. Entonces podríamos evaluar las guardas en el sentido que aparecen. Cuestión que tenemos que evaluar si PDI es verdadero, es decir, si 0, porque el último valor en el que en el último estado que vimos, que era sigma 1, y vale 0, entonces tenemos que decidir si 0 es primo o no, y efectivamente 0 no es primo, por lo tanto no P de I es cierto, y como el if, entonces pasamos a la línea 6, al skip. Ejecutamos el skip y ahí termina, el skip no cambia nada. Y luego pasamos a la siguiente asignación. Incrementamos en 1 la variable i. Y así obtenemos el estado sigma 3. Y como es la última parte, ya terminamos de evaluar el cuerpo del ciclo, volvemos a evaluar la guarda, ¿no? Esa es como la semántica, el significado de un ciclo es ese. Hacerlo el cuerpo, el contenido del ciclo, mientras la guarda sea cierta. Una vez que deje de ser cierta, deja de hacer terminó el ciclo. Entonces, en este caso, revisitábamos L2, L3, L5, bueno, L6, L8, luego de vuelta L2, hasta finalmente terminar en un estado en el cual R valía 1 e I valía 3. Por otro lado, si analizamos el caso con un estado inicial distinto, donde R vale 912 e I vale 344, y la constante está fijada en 1, bueno, vamos a tener que la inicialización, esta asignación de RI e I a 0, nos deja el mismo estado. Luego evaluamos la guarda, que es verdadera, evaluamos las guardas del condicional, y tenemos la misma ejecución hasta L8, ¿no? En sigma 3 tenemos los mismos estados. Pero luego la guarda del ciclo, que tenemos que volver a evaluarla, es falsa, entonces terminamos en un estado final muy distinto al que terminábamos con en la otra ejecución, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos comenzado con un valor distinto para la constante. Pero sin embargo es el mismo programa. Entonces, lo que podemos concluir de este análisis de dos ejecuciones distintas es que analizar las trazas es algo que no nos sirve para razonar sobre el programa en sí, nos sirve para analizar las ejecuciones del programa dado un estado inicial y unos valores concretos para las constantes. Entonces, mi primera pregunta del día es cómo podemos razonar de una manera más abstracta sobre el programa. Y me corro al chat para leerles. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, la pregunta es, pareciera que no es suficiente ver las trazas de ejecución para razonar sobre un programa, porque las trazas de ejecución hablan sobre, valga la redundancia, la ejecución fijados, estados, el estado inicial y el valor de las constantes. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera podemos razonar de una manera abstracta, de una sola vez, que nos sirva para capturar todas las ejecuciones, para capturar todas las trazas?
Bien, buenísimo. Buenísimo, pareciera que efectivamente vieron los videos o leyeron. Entonces, efectivamente, lo que queremos es usar predicados que describan estados, y entonces podremos usar los predicados luego como anotaciones que digan, antes de ejecutar este comando, o mejor dicho, si antes de ejecutar este comando el estado satisface este predicado, después de ejecutar este comando, el estado satisfacerá este otro predicado. Pero entonces pensemos cómo serían los predicados, ¿no? Entonces yo tengo acá escritos algunos. Un predicado sobre un estado, volviendo a la lógica de predicados de introducción a los algoritmos, será, bueno, P de sigma es por definición que el valor de R en sigma sea 0 y el valor de I en sigma sea 0. O, por ejemplo, otro predicado sería que sobre sigma sería que el valor de sigma en I vale n. Por ejemplo, ahora nos podemos preguntar, volviendo acá, si analizo P1, ¿no? P1 de sigma es que el valor de sigma en I sea igual a n. Pregunta, ¿vale P1 de sigma 1? No, profe, no valdría. Bien, no valdría. ¿Y vale P1 de este sigma 4? ¿Sí? Fíjense, lo que tenemos que hacer para responder esa pregunta, es decir, la pregunta es, ¿vale P1 de sigma 4? ¿No? ¿Y qué significa esto? Bueno, nos fijemos qué significa esto. Ahora sigma es sigma 4 y n era 1. Entonces, efectivamente, sí vale. Sí vale, o mejor dicho, sí vale si n es igual a 1. ¿Sí? Y una cuestión, tenemos predicados, por lo tanto podemos usar toda la lógica de predicados para razonar sobre la equivalencia de predicados o sobre si un predicado implica otro predicado. Bien, y acá hay otros ejemplos de predicados concretos. Por ejemplo, P2 de sigma, que podríamos pensarlo como algo que vamos a usar para especificar este condicional. P2 de sigma es P, el predicado P, que está fijo, P minúscula, o que decía P de X era X es primo. P2 de sigma entonces es si P vale para sigma de I. Por ejemplo, ¿es primo sigma de I? Y finalmente tengo otro ejemplo más complejo, que es el siguiente. P3 de sigma dice que en sigma I vale n y, perdón, acá me faltó algo, y en sigma el valor de R es la cantidad de números entre 0 y n que satisfacen el predicado hoy. Cualquier cosa. La cantidad de números entre 0 y n que satisfacen el predicado P. Es decir, cuántos números primos hay entre 0 y n. Bien, pero si tenemos que escribir todo el tiempo P de sigma y tenemos que a cada variable del programa anteponerle sigma puntito, bueno, podemos tomar la convención de que nos vamos a ahorrar escribir los sigmas, ¿sí? Entonces, los predicados que vamos a escribir a partir de ahora van a ser de esta forma. P
por definición, estoy definiendo P, es lo siguiente: el valor de R es 0 y el valor de I es 0. Y de algún modo está implícito que acá estoy hablando de estados, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos poniendo implícitamente. Bueno, acá lo había escrito un poco mejor, pero no del todo bien. Fíjense que si comparamos esta forma de escribir, esta forma explícita de escribir los predicados con esta forma más implícita, donde sacamos la referencia explícita al estado, bueno, nos queda algo mucho más conveniente, ¿sí? Más fácil de escribir e igualmente fácil de leer. Siempre pensamos que los predicados están hablando de estados y que si una variable está libre, en realidad, en el predicado, en realidad queremos decir el valor de la variable en el estado, que es el parámetro de... el parámetro que esté implícito en la definición de nuestro predicado, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esto, que nuestra forma de escribir predicados sobre los estados no mencionará explícitamente al estado, sino que lo hará implícitamente. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, acá estaba Iván comentando algo de los predicados P mayúscula, tendrían que aceptar cualquier estado de cualquier tamaño. En realidad estamos, sí, y por ahí implícitamente estamos hablando de los estados por algún determinado programa. No vamos a poner sigma sub S mayúscula, digamos, porque sería complicar cada vez más la notación, ¿no? Entonces estamos hablando implícitamente de estados apropiados para determinado programa, y el tamaño, en cierto sentido, del estado, nosotros en el programa incluimos una declaración de tiene estas variables con estos tipos determinados. Entonces, el predicado P grande habla de algunas y posiblemente todas las variables del programa, pero no necesariamente de todas las variables tiene que hablar el predicado, ¿no? Sí, fíjense que mientras que P habla de las dos variables que tiene el programa, R e I, P1 solo habla de I. Y P2 también solo habla de I. Bien, buen punto. Bueno, a ver cómo continuaba esto. Ajá, entonces ya sabemos cómo vamos a escribir los predicados, ¿sí? Para cada vez que usemos un predicado para referirnos a estados por los cuales puede pasar la memoria mientras ejecutamos un programa, las variables libres que ocurran solo pueden ser variables declaradas en el programa, mientras que podemos tener constantes, que también solo pueden ser las constantes declaradas en el programa, o bueno, pueden ser constantes concretas como 0, ¿no? Pero si usamos una letra mayúscula, tiene que referirse a una constante declarada en el programa. Y también vamos a tener variables ligadas, ¿sí? Como J acá, que está ligada por este cuantificador de conteo. Entonces esa es la forma que vamos a poder escribir nuestros predicados. Y a estos predicados los usaremos para hacer anotaciones en el programa, en los programas. Y ahora vuelvo al ejemplo. Entonces, lo que me quiero preguntar es, voy a querer poner acá una anotación. A ver si puedo hacer que esto... Ahí. Voy a querer poner acá una anotación y vamos a tener la costumbre de poner las anotaciones con predicados entre llaves.
acá quiero poner un predicado que sea válido o que sea satisfecho por este estado inicial, ¿sí? Donde R vale 7 e I vale 54, y también por este otro estado, donde R vale 912 e I vale menos 344. Entonces, ¿qué predicado se les ocurre que puedo poner acá? Que sea satisfecho por ambos estados concretos, por este sigma 0, pero también por este otro sigma 0. Bruno Castellano dice n mayor a 0 como un predicado. Bueno, este es un predicado que... Bien, este es un predicado que no habla de las variables, ¿no? Y si bien yo puse en el estado inicial el valor de la constante, esto es medio un artificio para que nos quede a mano el valor de la constante. Pero estrictamente hablando, la constante no es parte del estado, ¿sí? La de Sebastián, digamos, respuesta universal, dame un predicado satisfecho por tal estado. ¿Cómo? A ver cómo es. Ah, bien. La de Sebastián propone true. Bueno, es demasiado generoso, Sebastián, porque yo había pedido un predicado que fuera satisfecho por estos dos, ¿no? Entonces, alguien podría decir, bueno, que R sea mayor a 0. O alguien podría decir que R sea igual a 7, que I sea igual a 54, o lo mismo con los valores correspondientes para este estado. Pero me voy a quedar con la respuesta de Sebastián. Voy a poner true ahí y entonces vamos a analizar esa respuesta. Entonces, Sebastián dijo P es true. Y de vuelta, esto casi que molesta bastante, al menos visualmente, que true sea un predicado, ¿no? Es decir, en realidad true es un valor booleano. ¿Cómo puede ser un predicado un valor booleano? Bueno, pero acordate, Miguel, que acá tenés un estado que elegiste no mostrarlo. Eso es lo que pasa. Bueno, me quedo tranquilo entonces. P, como la definición, que P sea true como predicado, significa que es constantemente true. Ajá. Pero mi propuesta alternativa había sido que P sea que R es mayor a 7, si no me equivoco. Verifiquemos que mayor o igual a 7. Ahí está. Entonces, mi propuesta es que R sea mayor o igual a 7. Y me pregunto, pongámosle P' a este, me pregunto cuál es la relación lógica que hay entre P y P'. Entonces, ¿qué relación lógica hay entre P y P'? Y tal vez es muy confusa esta pregunta, entonces la voy a particularizar un poco más. Si un estado sigma satisface P, ¿será que también satisface P'?
Y esto lo podemos escribir de la siguiente manera, usando lógica de predicados. Para todo sigma, P de sigma, ¿cómo escribimos el implica acá? Implica P de sigma. ¿Sí? Entonces, esto es una pregunta. ¿Será que vale esta afirmación? ¿O será que vale la alternativa, por así decirlo? O la conversa, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuál predicado es más generoso? En el sentido, en algún momento habíamos pensado que una forma intuitiva de pensar los estados es pensando los predicados, es pensar los predicados como bolsas de estados. Entonces, en la bolsa P están los predicados que satisfacen el predicado true, y en la bolsa P' están los estados que satisfacen el predicado R mayor a 7. Entonces, la pregunta es si una de las bolsas incluye a la otra. Podría ser que sean bolsas disjuntas, que no tengan ningún elemento en común, que no haya ningún estado que satisface a ambas. Puede ser que haya una intersección y puede ser que haya una contención de una bolsa en la otra, ¿sí? Que todos los estados que satisfacen P también satisfacen P' o viceversa. ¿Qué les parece a ustedes? La segunda, bien. La segunda es efectivamente cierta. Claramente vale que P' de sigma implica P de sigma, ¿sí? Y podría ser que sea una equivalencia, pero ¿cómo hago yo para mostrar que no es una equivalencia? Exactamente, como dice Largo, tengo que proponer un contraejemplo. La conversa no vale, y acá va un contraejemplo. Sigma de R es igual a 5. Entonces, claramente, este sigma concreto satisface el predicado true, pero no satisface el predicado que R sea mayor a 7. Bien, entonces, esta noción de que vale esta implicación para todos los estados es la noción de que el predicado P es más débil que el predicado P', ¿sí? Y vamos a tener una notación específica para decir eso. Lo que vamos a decir es que P' es más fuerte que P. Y lo vamos a cerrar entre llaves. Profe, perdón la interrupción, queda medio raro el texto que escribió, o sea, si bien con lo que usted va diciendo tiene sentido, pero ahí puso que la conversa no vale, cuando dijimos que la conversa era P' de sigma, no sé si me explico, o sea, ahí usted quiso decir antes de la conversa no vale si por qué no eran equivalentes las expresiones P' y P. Sí. Y ahí queda como que la conversa al claramente vale, no vale. Bueno,
O sea, no sé, queda como que no son Pero- equivalentes porque Bueno, eso. Más allá Sí, de sí. eso, digo, supongo que lo que debería estar claro para todos es que cada vez que R es mayor o igual que 7, se da que true, pero no al revés, ¿no? No siempre R es mayor o igual que 7. Eso es lo que Ujú. queremos decir con toda esta verborragia, eso es lo que deberíamos tener claro, ¿no? Siempre que pasa que R sea mayor que 7, pasa algo que pasa siempre, y al revés no vale. Bárbaro. Sí, eso es lo que dijo Martínez, lo claro. Bueno, bárbaro. Por suerte están las grabaciones. Eventualmente llegarán unas notas de clase bien escritas. Um, bien, entonces tenemos que podemos elegir estos dos predicados que capturan efectivamente estos dos estados, pero de algún modo si nos quedamos con P' y anotamos el estado, perdón, anotamos antes del inicio del programa R mayor o igual a 7, mayor o igual a 7, de alguna manera lo que va a significar esto es que nuestro programa se va a comportar bien o va a tener que respetar alguna cosa si en el estado inicial la variable R vale 7 o más. Es decir, estamos restringiendo los posibles estados iniciales en los cuales nuestro programa se ejecuta correctamente y al final del día obtiene el resultado que esperamos. Entonces ese es el motivo por el cual siempre preferimos poner una precondición lo más débil posible. Bueno, pero después de la inicialización, es decir, después de hacer la asignación R0 e I0, tenemos los estados sigma 1, que es R vale 0 e I vale 0, y en la otra ejecución también tenemos lo mismo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué predicado podríamos poner, pongamos acá, sí, P1, bárbaro, ¿qué predicado podemos poner que describa justo estos dos estados? Y que tal vez no van a ser solo estos dos estados. Es decir, no va a ser solo el valor, o no va a capturar solo el estado que tiene, o los valores del estado después de la ejecución de esa inicialización, solo en estas dos ejecuciones, sino en cualquier ejecución. Entonces mi pregunta concreta es, ¿cómo definimos P1 para anotar en este punto del programa? Es decir, ¿qué predicado ponemos? Maldito micrófono, sigo vivo apagándolo. Quería decir ahí yo, R igual a 0, I igual a 0 es una opción, pero muy redundante a lo que ya viene escrito antes. Pero no sé si los predicados son algo que nosotros tenemos que siempre especificar, es lo único que no estoy entendiendo de esto. Pero eso, esa es mi respuesta. Bien, o sea, todavía no sabemos, solo estamos poniendo predicados que sean ciertos, que capturen los estados que obtuvimos, estos dos estados, ¿sí? En estas dos ejecuciones, nada más. No nos estamos preocupando cómo los usamos para especificar ni nada por el estilo. Es mucho más modesto lo que nos estamos proponiendo. Ah, listo, perfecto. Bien, entonces
tenemos que un posible predicado es que R valga 0 y que I valga 0. Y si volvemos a la... O bueno, nos quedemos acá, ¿no? Teníamos que nuestros estados iniciales satisfacían el predicado con el cual nos quedamos, que es true, ¿sí? Ambos estados satisfacen trivialmente ese predicado. Y tenemos que, después de ejecutar la inicialización, tenemos que ambos estados que obtuvimos también satisfacen el predicado P1. Entonces, tenemos eso que acabo de decir, y lo que vamos a usar es esta notación de ternas de Hoare, donde indicamos el predicado antes de un comando, el comando y el predicado después del comando, ¿sí? Y esta afirmación es cierta siempre que cuando empiezo en un estado que satisface el predicado P, termino después de ejecutar el comando en un estado que satisface el predicado P1. Y ahora, si yo les pregunto, ¿qué hubiese pasado si en vez de poner P, poníamos P'? Iba a ser más fácil que toda esta afirmación. ¿Iba a ser más fácil que esta afirmación sea cierta o más difícil que esta afirmación sea cierta? ¿Tengo que considerar más estados iniciales o menos estados iniciales? Están respondiendo más difícil en el Meet. Más difícil. Analicemos. Entonces, recordemos. P Estábamos Diego esperando dice que alguien que- diga más fácil, Fran. Estábamos esperando que alguien diga más fácil. Bueno, Entonces, P era true y P' era R mayor o igual a 7. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que tenemos que hacer para decidir si esta afirmación o esta otra. Entonces, tenemos eso y analicemos P, S, y ahora S es esa inicialización. Y analicemos también P', S, P1. Entonces queremos analizar estas dos situaciones y recordemos que la validez de cada una de estas afirmaciones es si empiezo en un estado que satisface P, después de ejecutar S, termino en un estado que satisface P1. Pero, ¿dónde hay más estados? ¿En la bolsa de P o en la bolsa de P'? en la de P por ser true. En la de P por ser true. Entonces, ¿qué va a ser más fácil? Ver si todos los elementos que están en la bolsa de P, que es más grande que la bolsa de P', satisfacen P1 después de ejecutar S, o que todos los estados que estaban en la bolsa de P', después de ejecutar S, satisfacen P1. ¿Dónde tengo que analizar menos cosas? En la de P'. En la de P'. Entonces, por eso decíamos que es más fácil afirmar o probar que P', que es válida la afirmación de esta terna, que la afirmación de esta terna. Porque hay más estados que satisfacen el predicado P de aquellos que satisfacen el predicado P'. Bien, entonces fíjense que es más fácil. Ahora, si yo pienso, y esta es una forma alternativa de pensar las especificaciones, estas ternas de Hoare que escribimos de esta manera, si yo pienso las ternas de Hoare como un contrato,
Y lo pienso como un contrato en el siguiente sentido. Si vos me das un estado que satisface P, al ejecutar mi programa S, vas a terminar en un estado que satisface P1. Te garantizo yo esa condición. Entonces podemos pensar que la especificación es un contrato entre quien pide un programa y quien realiza el programa, quien programa. Pero si tenemos un programa que funciona para un predicado P generoso como true, y también ya vimos que funciona para el predicado P' más restrictivo, lo que estamos haciendo es como perder clientes, perder potenciales clientes. Resulta que yo dije que mi programa S solo funcionaba para los estados en los cuales R vale es mayor o igual a 7, pero resulta que también valía para los estados en los cuales R valía menos que 7, con lo cual si hay gente por el mundo que quiere ejecutar el programa en estados en los cuales R vale 7, yo me estoy perdiendo esos clientes. Más allá de esta cuestión comercial, lo que quiero decir es que estamos restringiendo las posibilidades de uso del programa S. Y bueno, tal vez lo estamos restringiendo porque nos resulta más fácil probar la corrección de nuestro programa. Es decir, que cada vez que empiezo en P', en un estado que satisface P', termino en un estado que satisface P1. Ahora, fíjense que lo que hicimos fue, si pensamos el pasaje de P' a P, lo que estamos haciendo es debilitar la precondición. Estamos diciendo, yo puedo demostrar la corrección de S con una precondición más débil. Ahora, ¿qué pasará con la poscondición? Es decir, ¿podría yo poner una poscondición más fuerte? ¿Podría poner una poscondición más débil? Es decir, ¿podría pensar en un P1' que diga solo que R vale 0? Sí, es lo que pasa en el programa este, ¿no? Tenemos R igual a 0 y I igual a 0. Ajá. ¿Y qué sería más fácil? Entonces, para P1, ¿no? Ya un poco estuvimos analizando qué pasa si cambiamos la definición de la precondición. Ahora pensemos qué pasa si cambiamos la poscondición. ¿Qué pasa si P1' es R igual a 0? ¿Va a ser Tenés más una. fácil? Perdón, tiene un solo caso y es más fácil que true seguro. Es más fácil que true seguro. Bueno, ahora pensemos ahora en las garantías que da mi poscondición. ¿Qué poscondición me da más garantías? ¿Decir R es igual a 0 e I es igual a 0 o solo que R es igual a 0? ¿Cuál es más ¿Qué queremos informativo? garantizar, profe? O sea, dijo que da más garantía de qué. Bueno, bueno, es una buena pregunta. Eh, ¿Qué da menos libertad? Digo, La porque policía, no, mentira. el, queda menos libertad la condición con el I. O sea, con el I igual a 0 tenés menos libertad. Y sí, usted está entonces pro. el tema es el siguiente. Si yo solo pongo P1, perdón, pongo que P1' es que solo que R es igual a 0, el programa S con P1' igual a R igual a 0 podría elegir que S sea AR
le asigno 0. ¿Sí? Y también otra opción es R igual a R menos R. No, estoy hablando boludeces. Estoy hablando boludeces, ¿no? A, a ver, dejemos eso así, ¿no? Solo dejemos eso ahí. Después volvemos a R igual a R menos R. Y pensemos esto, ¿sí? Pensemos que pusimos una condición, una postcondición más débil, que solo que R sea igual a 0, y nos dimos cuenta que esto nos permite que el programa S sea que R valga 0. Y ahora volvamos al programa donde esto ocurre, ¿sí? El programa donde esto ocurre es este. Entonces, tendríamos esto, ¿sí? Pero fíjense cómo va a cambiar la ejecución de nuestro programa. Digo, no estaría esta asignación. Así que esta evaluación de la guarda, donde i es menor a n, n vale 3 e i vale 54, i valdría 54, bueno, esto sería falso y terminaría el programa. Y entonces, si yo no hago esta inicialización, no va a ser más cierto que este programa calcule la cantidad de primos que hay entre 0 y n. Entonces, vemos que al poner una postcondición más débil, perdemos garantías. ¿Sí? Perdemos garantías, ganamos libertad. Le Programader gana libertades. Pero lo que queremos es asegurarnos que nuestro programa haga lo que tiene que hacer. Y ahora volvamos a la propuesta, esa de, ¿podemos elegir que S sea a R, le asigno R menos R? Y vamos a hacer la pausa ahora. Yo voy a seguir hablando pavadas, como estoy haciendo desde el principio, pero ustedes también pueden hablar pavadas o cosas interesantes. Y dejamos esta pregunta para retomar después. Bueno, no, mis preguntas son sobre eso, así que espero después del recreo. ¿A qué hora volvemos? ¿10 y 5? Son menos 10 y 4. 10 y 4, listo. Y 4, ¿no? 10:04, no 10 y cuarto. Hola, profe. Llegada tarde al que aparece a las 10 y 5. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿sí? Sí, mi duda era más que nada con, bueno, un estado, porque arriba, más arriba, si puede ir, por favor. Digamos, hay un estado en que las variables R y I tienen, digamos, la flecha que indica cuál es el valor en ese estado, pero hay un N que tiene un igual. Uh-huh. Eso como que me confunde un poco. ¿Por qué ese N tiene un igual? Porque es una constante. Y yo me había olvidado que había tenido la precaución de no usar la misma notación para decir el valor de las variables que el valor de las constantes. Bien, Fíjate que... Sí. O sea que, digamos, las constantes, digamos, se refieren, digamos, que están asociadas con el igual y lo que cambia, digamos, las variables están asociadas con la flecha, ¿no? Sí, digo, no es importante esta notación, es solo una notación. Y si te fijas en dónde usamos esa notación, es solo al comienzo del programa, no del programa, sino de la traza del programa. Para hacer una ejecución concreta, necesitamos ponerle un valor concreto a las constantes. Por lo tanto, yo elijo
indicarlo de esta manera. Pero fíjate que después, en todos los estados subsiguientes, ya no sigo anotando el estado de el valor de las constantes, porque me alcanza con decirlo una sola vez. Gracias, profe. De nada. Ahí vengo yo. Acá volví.
Acá Rodrigo me pregunta si puedo mostrar el software. Sí, puedo mostrar algo. A ver si puedo. Bueno, como verán, ¿se ve ahora? Sí, profesor. Bueno, como ven, esta es la pantalla que ve la gente que hace los llamados. Simplemente tiene un botón que dice tomar nuevo caso y cuando clique ahí le damos un caso. Entonces le aparecen los datos básicos de la persona a la cual está llamando. Esta persona, digamos, o los datos de esta persona se obtienen del sistema que usa la provincia. Hacemos como una consulta de las personas que fueron testeadas y dieron positivo. Y tiene 3 opciones. El número que tenemos es equivocado, no respondió o respondió. Y si respondió, hacemos un seguimiento, le hacemos algunas preguntas. La parte más importante de estas preguntas es... ¿Estás viva todavía? ¿Cómo? ¿Estás viva todavía? El humor negro mío es a prueba de balas. Efectivamente se pregunta eso y puede ser que nos digan que no nos atienda la persona, que nos atienda una llegada y nos diga que falleció. Pero pensemos que está viva, entonces le preguntamos por si tiene síntomas, si tiene condiciones médicas previas, que es algo que se llama comorbilidades. Y luego viene la parte más importante, que es la parte de recabar información sobre sus convivientes y esto yo no voy a cargar nada, y también sobre los contactos estrechos. Y esta es la parte más importante del programa. Básicamente acá es tan fácil como esto, le pedimos el nombre completo de cada persona con la cual tuvo un contacto estrecho mientras desde que empezó con síntomas, el teléfono, la edad y el tipo de vínculo que tiene con esa persona. No sé, Miguel, algo, ya quisiera tener 23 años, y ponemos siguiente, y luego, como le vamos a indicar a la persona que haga cuarentena, estricta y en lo posible en un ambiente aislado. Bueno, puede ser que necesite alguna asistencia, puede ser que necesite medicamentos, puede ser que necesite traslado a un hospital, puede ser que necesite comida porque no tiene forma de comprar o de que alguien de la familia le lleve comida. Puede ser un pedido de limpieza, porque no tiene cómo hacer la limpieza del hogar, y otros tipos de pedidos. Y finalmente, podemos cargar alguna otra observación. Y se termina. Y listo. Es así de fácil. O la idea es que sea fácil. En la realidad es que surgen situaciones un poco más complicadas. Y una vez que obtuvimos estos contactos estrechos o convivientes, no lo mostré, pero cuando se carga una persona conviviente, lo que hacemos es hacer el mismo seguimiento que hicimos para el paciente. Y una vez que cargamos contactos, lo que hacemos es que aparezcan en esta... Si yo pongo tomar nuevo caso, ahora no me va a aparecer la persona que acabo de cargar.
pero hay 110 personas simultáneamente viendo esta pantalla y cargando datos. Entonces, cada vez que cargan contactos estrechos, alimentamos la cola de donde se toman estos nuevos casos y entonces empezamos a llamar a los contactos estrechos que acabamos de cargar. A los contactos estrechos también les preguntamos por sus contactos estrechos. A estos segundos les llamamos contactos indirectos. Y los contactos indirectos también los volvemos a poner en la cola. Los llamamos y por ahora no estamos registrando contactos estrechos indirectos, pero eventualmente podríamos hacerlo. Una cosita ahí que mencionó Gino me parece una buena observación, es qué pasa si la persona prefiere no contestar preguntas. O sea, está bien, los datos están bien, contestó el llamado, pero está la persona que decide no hablar. ¿Está la opción ahí o le está dando un nuevo caso? No, obviamente hay dos situaciones, ¿no? En algún momento incluso la persona puede decir, en algún momento la persona puede decir, quiero abandonar o deja de responder, entonces se puede poner abandonar y, bueno, esto no debería suceder. Ajá, son buenas preguntas porque le sirven para descubrir problemas en el programa. Creo que eso está en esta versión, pero no en la versión. Igual es un problema muy menor. Y entonces podemos poner una observación de dejó de responder las preguntas. Por supuesto que las personas que entrevistan tratan de lograr la mayor cantidad de información. Es gente que fue capacitada para hacer ese trabajo. Básicamente ese es el programa. Es muy sencillo, tiene algunos componentes delicados, por ejemplo, la interacción con el sistema de la provincia, porque nosotros hacemos esta llamada telefónica, pero una vez que obtuvimos los datos, tenemos que realimentar el sistema de la provincia, porque es el primer contacto de investigación epidemiológica que se hace. Pero luego la gente de epidemiología de la provincia puede seguir analizando cada uno de los casos positivos. Entonces, para no repetir ese pedido de información que le hicimos a cada paciente, lo que hacemos es actualizar esa información. Y bueno, ahí hay cuestiones delicadas, ¿no? Cambian cosas en el sistema de la provincia y por ahí se olvidan de avisarnos, entonces ahí surgen errores, o el sistema de la provincia está caído, entonces ¿en qué momento actualizamos los datos? Bueno, todas cuestiones interesantes de concurrencia. Hay muchos usuarios tomando casos continuamente y casi al mismo tiempo, entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que no le damos a dos personas distintas al mismo caso? Pavadas relativamente sencillas de resolver, pero interesantes a la vez. ¿Y cómo se garantiza el que recibe la llamada de que su información, o sea, no es alguien que está queriendo robar la información, por ejemplo? A lo que voy es, hoy en día es muy fácil tener todos esos datos en internet. Si uno hace una búsqueda de un nombre, tenés tu DNI, tu teléfono, tu nombre, no tu dirección, pero es como... Bueno, o sea, es cuestión de la persona que hace el llamado convencer de que efectivamente es del centro de llamados de la universidad. Está bien, como el del scammer, el de convencer de que el centro llamó a la universidad. Es una pregunta que hizo Iván y era por curiosidad, no vi completamente qué es lo que le dicen a quien llaman, pero era una buena pregunta. Hay preguntas, Sebastián, y yo también quería la misma pregunta. ¿En qué lenguaje está programado principalmente? Bueno, en realidad es un solo lenguaje, es Python, y con un framework que se llama Django,
que permite hacer este tipo de cosas de sitios web relativamente sencillo y rápido. Y es casi toda la experiencia reciente que yo tengo en hacer este tipo de cosas es en Django, que tampoco es mucha mi experiencia, pero bueno, es lo que se dio, que yo esté haciendo esto y eso. Bueno, volvemos. Digo, perdón, tenés estudiantes, colaboradores, Fran acá en eso, Sí, etcétera. sí, creo que esto ya lo comenté, hubo 4 o 5 estudiantes de esta materia que se sumaron porque habían tenido experiencia, habían aprendido algo de Django en el secundario. Y después 2 estudiantes más avanzados, Franco Capurro y Mauro Brusa, que colaboraron. Mauro fue el único que siguió después de las primeras 2 semanas, creo. Pero desde hace un tiempo estoy casi yo solo. Mauro está haciendo la parte de reportes de cantidad de llamados que se hacen y qué sé yo. Así que bueno, eso. Como por momentos entro muy en pánico y la situación del jueves fue que fue el primer día que usamos el sistema y necesitaba estar pendiente de lo que sucedía. Ahora está mucho más estable y teóricamente se está usando y yo estoy dando clases relajado. Bueno, volvamos a predicados. Por supuesto que todo el programa está con derivado y tiene pre y poscondiciones por todos lados. Y es la última mentira que digo en el día. Bueno, entonces nos habíamos quedado con esta pregunta de Francisco. ¿Podemos elegir que el programa, que la inicialización sea R menos R? Pensemos o recordemos el contexto en el que habíamos planteado esta pregunta. Habíamos cambiado la poscondición. El autor de pregunta era porque habíamos dicho cuántas opciones había si R tenía que valer 0. Y yo dije, una opción es asignarle a R 0 y otra opción era decir que R menos R se le asignara a R. Esa fue mi línea de pensamiento. Pero, o sea, es arbitrario y medio al pedo, incluso diría yo, si restarle R a R. Sí, pero está mal. Lo más importante es que está mal. Sí, está mal. Está mal porque puede ser cualquier cosa. Claro, pero ¿cuál sería el contraejemplo concreto? En el cual R menos R no te deja en un estado que Menos satisfaga uno. tal cual. ¿Sí? No, porque porque si sigma de R es igual a menos 1, entonces... Pero menos 1 más 1 es 0. O sea, Un R menos R 0, digamos, en Arista. en todo contexto. y entonces, ¿por qué me Hago dijiste algunas que...? cosas de infinitos o algunas boludeces, digamos, o sea. Sí, O sea, yo lo veo que no se puede por el hecho de que, nada, los computadores te ponen, cuando no sé cómo funciona, pero cuando la declaras a una variable no tiene un valor. O sea, está bien, pero, sí. o sea, Podemos elegir ese programa. Pero también podemos elegir, digo, ahí no estamos cambiando ahí, ¿no? Pero también podemos elegir que ese sea ahí a R asignarle 0 y ahí asignarle 90, ¿no? Y con esta asignación de I también vamos a romper la
precondición de lo que sigue si queremos que todo el programa entero siga siendo cierto. Bien. Entonces ahora voy a hacer el saltito a lo que vieron a lo que explicó el mago Pirulo y el payaso Tristonio en los videos. Entonces vamos a decir que el predicado inicial es la precondición, y esa es como la definición oficial, y el predicado final es la postcondición. Y para especificar los programas imperativos vamos a usar estas ternas, ¿no? Donde primero ponemos la precondición, el predicado, para lo cual el predicado que captura los estados en los cuales nuestro programa se puede ejecutar, y el programa, y la postcondición, que va a ser el predicado que captura el resultado o el que captura los estados finales que queremos que tenga nuestro programa, ¿sí? Entonces, pensemos concretamente cuál va a ser el P de nuestro programa completo, de todo este programa completo, y cuál va a ser el Q, la postcondición de todo este programa. Ups. Entonces acá, para S, el programa del comienzo, cuál es P y cuál es Q. Entonces, ¿cuál es la precondición? Deberíamos restringir nuestro... Este es el programa, pongamos así, el programa que cuenta cuántos primos hay entre 0 y n. ¿Deberíamos restringir los posibles estados iniciales? ¿O pueden ser todos los estados iniciales? Ahí pone Franco que tiene que ser 0 menor que n, y después Bruno pone pueden ser todos. No sé si tú estás leyendo el chat, yo solamente hago de interlocutor. Sí, ahí chusmeé el chat. Efectivamente, puede ser cualquier estado. No tenemos que restringir nada porque lo primero que hacemos es inicializar las variables que nos interesan. R e I las inicializamos. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra postcondición? Lo que habíamos dicho antes de que... acá, R... no, lo dejamos en R mayor igual que 7. No, está. Siga. No, porque ahora estamos pensando todo el programa, ¿no? P de I, es decir, cuántos primos hay. Pero habíamos dicho que podemos ser más específicos en nuestra postcondición, por ejemplo, especificando cuánto vale I. Y entonces, si nos fijamos, el valor que va a tener I al final de la ejecución, de cualquier ejecución, va a ser N. ¿Por qué? Bueno, porque voy a incrementar I tantas veces como necesite hasta llegar a que no se cumpla la guarda del ciclo. Es decir, hasta que I sea igual a N. O sea, cuando usted puso I ahí, ¿no debería ser el opuesto? O sea, no I igual a N. A ver, ¿por qué? Yo estoy pensando en el programa entero, ¿no? Sí, por lo que usted dijo recién, yo entendí que mientras que I no sea igual a N, el programa se ejecuta. Si usted dice que hay lo que se ejecuta es el ciclo, no el programa.
Esta es la postcondición de todo el programa, ¿no? Ah, de todo el programa, perdón. Entendí que era como la postcondición después del comienzo. O sea, está, listo, disculpe. Pensé No, que era pero como el fíjate primer que si paso y el fuera, segundo. Era esa mi confusión. En realidad estamos viendo pero, el completo. pero esto no sería cierto. Esta parte no sería cierta en lo que vos estás planteando. Perdón, acá hay algunos comentarios en el chat interesantes, ¿no? Por ejemplo, están diciendo qué ocurre si tenemos que poner en la precondición que n sea mayor que 0, por ejemplo, o mayor o igual que 0, alguna cuestión por el estilo. Y sobre los comentarios de que por ahí que si n es parte del estado, etcétera. A veces en las precondiciones ponemos condiciones sobre las constantes. En este caso, para la poscondición escrita tal como está ahí, da la casualidad de que si n fuera, por ejemplo, menos 20, el programita que tenemos, ¿qué pasa con el programa que tenemos? Que no recuerdo el código, inicializa ahí en 0 y la guarda del do es Y menor mientras a n. y menor que n. Entonces, esa guarda no se va a cumplir, y bueno, la poscondición no va a ser exactamente en este caso que i sea igual a n, ¿no? Pero la poscondición, la Bien, parte que entonces, habla de r, se cumpliría. claro, bien. Y la postcondición a lo Ajá. sumo sería, con ese caso que usted dijo, Martín, mayor o igual que n. Entonces, Igual a n o igual a 0 podría ser una poscondición más fuerte también. claro, Pero porque digo, se asigna 0 y va no a le ser pasa nada y habitual queda. que aludamos a los valores de las constantes como en las precondiciones. Eso es la moraleja. La parte importante por ahí, ¿qué pasa con esto, con n, que es una constante? Digo, las constantes por ahí es una complejidad notacional, aunque sea la parte más fácil, ¿no? O sea, es un valor que no cambia a lo largo de todos los estados del programa. Pero es habitual poner constantes en precondiciones y poscondiciones también. Bien, bueno. Gracias por los comentarios y las preguntas. Un comentario más con Entonces, respecto a la precondición. Eh, ¿No sería true y n mayor o igual que 0? sí, pero Claro, siempre que absorbente, tenemos listo. true y algo, sí, neutro. Eh, bien, entonces ya sabemos que podemos hacer anotaciones parciales, es decir, entre sentencias atómicas de programas o entre programas completos. Entonces, a continuación lo que propongo es que pensemos anotaciones válidas para todo el programa este del comienzo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá habíamos puesto esta anotación para true en este estado, esta anotación para después de la inicialización. Entonces empecemos a pensar anotaciones para otras partes del programa. Entonces, dejemos esta precondición como true, esta postcondición de la inicialización. Y entonces ahora cuando empecemos a estar dentro del ciclo, lo pensemos como que es la precondición o una condición que se va a cumplir antes de la ejecución de este condicional. ¿Sí? Eso es lo que vamos a anotar aquí. Pero que luego lo vamos a profundizar un poco más. Va a tener un significado bien concreto y que tenga mucho que ver con el ciclo en sí. ¿Qué predicado va a valer si estamos dentro del ciclo? Y en este punto, ¿no? ¿Cómo fue la pregunta, Miguel? Perdón, estaba leyendo el chat.
¿qué precondición podemos poner para el if, para el condicional? ¿Qué estamos seguros que va a valer? Segures de que va a valer aquí. Y que i es menor que n, ponen todos, y yo estoy de acuerdo también. Todes. Que i es menor a n. Bárbaro. Bien, y si pensamos de dónde venimos, ¿de dónde podemos venir si estamos en este punto? Venimos del ciclo, o sea, estamos recorriendo el ciclo y, o sea, otra cosa que tendríamos seguro ahí en ese punto es que i es igual a 0, pero hace el ciclo una vez No, y... no, perdón, pero esto es muy importante. Gracias por el comentario, porque es muy importante y es la diferencia entre una anotación en el programa, ¿sí?, que es algo estático. No podemos decir, en este punto estamos ejecutando y venimos de esta inicialización. Porque en este punto, ojo que también podemos venir después de terminar el cuerpo del ciclo y de pegar la vuelta al comienzo del ciclo. ¿Sí? Eso es. Ahora, si pensamos en la traza, fíjense que en la traza sí pasaba eso. Pero la traza es algo la traza es algo dinámico, es algo que va cambiando y en realidad acá apareció todo junto, pero esto que apareció todo junto fue apareciendo paso a paso. De repente, para no perder tiempo, yo lo copié y pegué, pero si estamos ejecutando, esto es algo que sucede instantáneamente. Mientras que el análisis que estamos haciendo acá al final es un análisis estático, que queremos hacerlo de una vez y para siempre. O, dicho de otra manera, que lo hacemos una vez y va a ser cierto independientemente de las ejecuciones. Entonces, si estamos en este punto, es cierto, puede ser que vengamos de haber hecho la inicialización, pero ojo, puede ser que también vengamos de haber concluido el cuerpo del ciclo y pegado la vuelta y que la guarda siga siendo cierta. ¿Sí? Otra condición ahí podría ser, si vale, es que R también es menor que N para todo el ciclo. Que R también es menor que N. Pero me gustaría que, antes de anotar eso, me gustaría que me digas por qué R es menor que N, porque no me queda claro de por qué R es menor a N. Porque R es igual a 0 y I igual a 0, entonces, por consecuencia, R va a ser menor que N. De vuelta estás pensando que venimos de acá, pero puede ser que vengamos de acá. Y también por la traza que hicimos antes, pero por eso dije que R era menor que N. Bien, pero claro, no estoy evaluando todas las posibilidades. Bien, pero ¿quieren que pongamos, ya adelantamos cuál iba a ser la postcondición? ¿Quieren que pongamos la postcondición de todo el programa? Sí, creo que sí. Gracias, Martín. De nada, Miguel. Así es fácil, ¿no? Si uno tiene amigos en la tribuna. Ahí no es P.I. No puse J. PDJ. PDJ. Bueno, entonces cuando lo hizo antes puso PDI. Gracias. La cantidad de números que satisfacen el predicado P. La cantidad de números primos entre 0 y n. Pero entonces esa es la razón por la cual R va a ser menor o igual a n. Porque algo que vamos a mantener todo el tiempo, mientras estemos empezando el ciclo, es que I sea menor a n y también que R sea menor a n. ¿Y por qué esto conceptualmente? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, si me fijo lo que estoy contando, cuánto vale R para los valores de I,
que voy viendo, R es la cantidad de primos que hay entre 0 e I. ¿Sí? Pero podría decir que, sin hacer este análisis que estoy haciendo entre R e I, podría decir, bueno, si al final del día R es la cantidad de números entre 0 y n que satisfacen algo, seguro que a lo sumo es n menos 1. No puede ser más, no puede ser igual a n porque estoy restringiendo acá. Puede ser mucho menos, puede ser que no haya ningún primo entre 0 y n. Pero estoy seguro, por el cuantificador que estoy usando acá, que va a ser menor a n. Entonces podemos poner... Ahí faltó Bien, se entendió lo anterior. O sea, es válido decir que R es menor que N por la condición final. O sea, la condición final nos dice que en todo momento R va a ser menor que N. Es lo que dijo, ¿no? Sí. Bien. Sí, Y tal cual. faltaba nada más que lo mencionó Diego, en la Q falta el I que I es igual a N. Sí, para garantizar esto, entonces, permítanme cambiar la precondición y poner que n sea mayor o igual a 0. Bien. Entonces, por ahora nos conformemos con esta cuestión acá. Si yo estoy por ejecutar la asignación a R, le asigno R más 1. ¿Por qué estoy por ejecutar esta asignación? Acá dicen Sebastián porque dice, hay primo, básicamente. Porque eso. vale P de I. ¿Sí? Porque vale P de I. Bien. ¿Y acá puedo decir algo? Yo tal vez... Uy, acá yo me adelanté. Dejemos esto sin... Bueno, no sé, ¿qué podemos decir acá? ¿Cosas obvias o algo más específico de eso? A ver, Algo cosas bastante obvias obvio, como que... creo. Bueno, obvio es que R sigue siendo menor que N. Sí. Eso es falso. Es falso. ¿Por qué? Sabíamos que era menor y le sumamos 1. Podría justo ser igual. Ajá. Tiene razón Martín. Franco pone, y yo lo voy a decir también obvio, que la R es menor a R más 1. Pero eso es true, ¿no? Entonces eso es... bueno, si quieren pongo true. Yo Lo estoy cual de no es acuerdo. muy informativo. ¿Cómo? ¿Qué? Lo cual no es muy informativo. A ver, sí, lo que pasa ahí es que sale del if, o sea, sale de la guarda del if, ¿verdad? No, todavía no. Estoy dentro de la guarda del if. O sea, eso es la postcondición a la línea 4, lo que estamos buscando. Sí. Bien. Perdón, yo propuse que R mayor a 0. ¿Puede ser? Bueno, eso es algo cierto. No sé si va a ser muy útil, pero lo dejemos así. No analicemos más. ¿Qué pasa en este caso? No PI. Bueno, sí, no PI. Muy bien. ¿Y acá qué?
Supongamos que acá además decimos que R era menor a N, si acá R valía A, algún valor A que me estoy inventando acá, ¿cuánto va a valer R acá? ¿Cuánto vale R ahí? A más 1. O sea, R mayor a A. Entonces, sí, mayor a A, pero decir que es mayor a A es menos preciso que decir que R es igual a A más 1. Y si estoy acá, ahora R ¿cuánto vale? R igual a A. R igual a A. Ajá. Y ahora fíjense, tenemos dos alternativas. Si P de I era cierto, R vale A más 1, y si P de I no era cierto, R vale A. ¿Cómo podemos combinar esas dos cosas, aquí? R igual a A o A más 1. R igual a A o R igual a A más 1. Bueno, eso es cierto, pero me pregunto si no podemos ser más precisos en cuándo vale cada una de esas alternativas. Yo creo que no estoy entendiendo a qué tenemos que apuntar con las postcondiciones. Entonces me cuesta un montón dar una respuesta. Y idealmente lo que queremos en la postcondición es lo más fino que podamos decir de los estados que obtenemos cuando ejecutamos un programa. Bueno, están dándole muchas respuestas en el chat y no las sé leer. O sea, sé leerlas, pero es como extraño. Bueno, por ejemplo, Bruno dice P de I y R es igual a A más 1, o no P de I y R es igual a A. Santiago dice, si P de I vale R, si P de I, entonces R es igual a A más 1, si no, R es igual a A. Entonces, me gusta esa. Entonces, tenemos dos alternativas que parecen más precisas, o tres alternativas. Voy a poner las tres alternativas. La primera alternativa era R A más 1 o R igual a A. ¿Sí? La segunda alternativa era R, si P de I y R igual a A más 1. O no P de I y R igual a A. Y la tercera era P de I implica R igual a A más 1. Y dice si no. ¿Cómo escribo ese si no, Santiago? Debe estar escribiendo. Mientras él escribe, yo quería saber. Ah, no sabe, dijo. O no. O sea, o no. Y O. lo que dijo. Y lo que escribe ahí adentro, pero negado afuera del paréntesis. Eso es medio raro. Voy a escribir eso porque... Sí. Bien, Pero entonces esto es porque tenemos estoy inventando. estas tres alternativas. Pregunta, ¿hay alguna que, si de vuelta volvemos a la metáfora de las bolsas, de los predicados como bolsas, ¿hay alguna que sea más grande que otra? La más grande de todas es que R
C igual a A más 1 o R igual a A. Pues las otras dependen de que I sea primo. Por eso digo que R, Bien. la primera es la más grande. La primera y la segunda en realidad son iguales, si uno se pone a elaborar. Muy buena. Ajá, ¿por qué? Porque PDI y R igual a más 1 o la negación de PDI y R igual a A es lo mismo que PDI o no PDI y R de A más 1 o R igual a A. Sí, Y ahí básicamente ¿sí? lo que decía Ligüen, o lo que entiendo que vos estabas proponiendo, Ligüen, es hacer distributividad, ¿no? Entonces ahí como Exactamente. que llegamos a unir las dos, PDI y no PDI, con una disyunción, entonces nos va a quedar las igualdades de R con A o R con A más 1. Entonces, efectivamente, tenemos que estas dos son iguales. Entonces nos quedemos con una, con la más sencilla. Después tenemos esta, que es un poco complicada, y en realidad me parece que no queremos decir exactamente esto, sino queremos decir esto. Queremos decir, si P de I vale, es decir, si I es primo, incrementamos en 1R, y si P de I no vale, R queda igual. ¿Sí? Y esta va a ser la forma en que nos refiramos a la postcondición de los condicionales. Y en realidad vamos a querer decir algo más sobre los condicionales, que podrían tener muchas guardas. Lo que vamos a querer decir para asegurar que existe un estado final es que al menos una de las guardas es cierta, lo cual en este caso es trivial porque tenemos una disyuntiva. Entonces, algo más que vamos a querer decir en general es que vale la disyunción de todas las guardas. ¿Sí? Entonces, la forma de escribir la postcondición de un condicional va a ser la siguiente. Vamos a tener la disyunción de todas las guardas y cada una de las guardas implica la postcondición de cada una de las alternativas. Por supuesto que acá podríamos tener otras, para cada alternativa podríamos tener, elegir otras, que la precondición sea distinta, entonces vamos a tener toda esa precondición. Y ahí, profe, donde usted puso A, si lo borramos del ejemplo, o sea, todo esto era con el ejemplo de que R era igual a A, con esa precondición. Podemos decir que en donde usted puso A mayúscula, en todos los lugares donde usted puso A mayúscula, podemos reemplazarlo por R. Y lo que pasa es complicado eso, ¿no? Y es una de Ok. las cosas no tan lindas que tiene esta notación. Porque R, en realidad, se refiere, recordemos que acá estamos poniendo implícitamente un estado, ¿no? Entonces, si pusiéramos que R es igual a R más 1, y acá habría un estado, el mismo estado, y acá habría un estado, ¿sí? Entonces hay algunas notaciones que ponen R' para el estado o el valor que tenía antes, o el valor que tenía después la variable, no recuerdo. Pero no vamos a necesitar eso. En este caso concreto, no lo vamos a necesitar. Al menos en este caso concreto no lo vamos a necesitar. De algún modo, lo que quiero que lleguemos es a una expresión para cambiar esta constante por una expresión. Bien, entonces ya tenemos esto. Y ahora, ¿qué podemos decir al final del ciclo?
Una cosa que seguro podemos hacer es, así como yo introduje la A para poder indicar esta asignación, podríamos decir, bueno, y suponete que si I vale B, ¿cuál va a ser la postcondición de esta asignación? Que hice igual a b más 1. Que I sea igual a B más 1. Bueno, entonces acá tendríamos una posible anotación que deberíamos verificar que se cumple para las dos ejecuciones que hicimos al comienzo. ¿Y qué sería verificar que se cumple? Bueno, que efectivamente cada uno de los estados que vamos viendo después de ejecutar cada una de las líneas satisface el predicado que corresponde a la línea siguiente. ¿Sí? Y fíjense, si nos fijamos, va a haber varios momentos donde vamos a ejecutar, por ejemplo, L6, o varios momentos donde vamos a estar justo antes de ejecutar L8. Por ejemplo, acá ejecutamos L6, acá ejecutamos L6, y antes de ejecutar L8 estamos acá, y estamos acá, y estamos acá. Entonces, deberíamos verificar que efectivamente en todos estos estados, sigma 2, sigma 4, sigma 6, satisfacen la anotación, el predicado que pusimos justo antes de L8. ¿Sí? Y si ustedes hacen ese trabajo, van a verificar que efectivamente se cumple. Entonces, mi intención para esta clase es que quedara bien clara la relación que hay entre las anotaciones que hacemos a los programas y los valores concretos que toman los estados o las variables en los estados en las ejecuciones, en las trazas de los programas. Mientras que los valores o los estados que vamos viendo en las trazas son algo muy concreto y que no nos permiten razonar de una manera general sobre la corrección de los programas, las anotaciones que hicimos sí nos van a permitir. Y fíjense que a diferencia de las trazas que las hacíamos aparte del texto del programa, a las anotaciones las vamos a hacer en el programa mismo. Es decir, nuestros programas van a tener estas anotaciones. No necesariamente van a tener todas estas anotaciones, pero sí la idea es que tengan estas anotaciones. Y la gracia va a ser tratar de encontrar maneras de, primero, obtener precondiciones, lo que se llama la precondición más débil, a partir de la postcondición y el programa. Pero también podemos pensar que el programa va a ser una incógnita, si volvemos a esta situación, que fijados Q, una postcondición y una precondición, fijados Q y P, bueno, podemos pensar que ese no es el programa, no es algo dado, sino que va a ser algo que tengamos que descubrir. Y que lo vamos a descubrir usando algunas técnicas para analizar la relación que hay entre o los elementos que hay en la postcondición y la precondición para saber qué tipo de programa será. ¿Será que necesito solo una asignación? ¿Será que necesito hacer un ciclo? ¿Será que necesito hacer un condicional? Bueno, de algún modo eso lo vamos a poder analizar o lo vamos a poder decidir viendo los predicados que corresponden a la pre y la postcondición. Y una cosa muy importante para analizar los ciclos o para saber cómo tienen que ser los ciclos es lo que vamos a llamar el invariante de los ciclos. El invariante es esto que vale antes del comienzo del ciclo y que vale al comienzo de cada vez que se ejecuta el ciclo. ¿Sí?
Fíjense que acá va a haber algunas condiciones que van a valer solo en este punto del comienzo del ciclo, una vez que entro al ciclo, pero no que puede ser que se quiebren, que se rompan en el cuerpo del ciclo. Pero una vez que terminó el cuerpo del ciclo y volvemos a empezar una vez más el ciclo, esa condición, que le vamos a llamar invariante, va a seguir siendo válida. Entonces, una cuestión importantísima que tienen que llevarse de esta materia es esta noción de invariante. ¿Qué es lo que es cierto en cada ejecución, en el comienzo de cada ejecución del ciclo? Hay algo más que tiene que ver con los ciclos. Nosotros dijimos que los programas tienen que terminar, siempre tienen que terminar. Y la pregunta es, ¿cómo garantizamos que un ciclo termine? ¿Qué pasa si yo tengo una condición que i sea menor que n y cada vez le resto 1 a i? Digo, si le resto 1 a i y pasaba que al comienzo del ciclo, en este punto, digamos, i era menor que n, al restarle 1 a i, esta guarda siempre va a ser cierta. Entonces mi programa no va a terminar. Así que el invariante no me alcanza. El invariante me sirve para razonar sobre el ciclo, pero no me alcanza para asegurar que el ciclo termina. Entonces la otra cosa que vamos a ver es cómo asegurarnos de que el ciclo siempre termina. Cómo acotar el ciclo. Bueno, ¿preguntas? Tengo una pregunta yo. Ahí en el ciclo, usted dijo la postcondición del do, o sea, no, estoy hablando de la línea 2, ¿no? Lo que escribió abajo Sí. fueron los nombres, perdón, las condiciones esa tiene que ser, digamos, invariante ante cada vuelta del ciclo, ¿verdad? Sí. Bien. Lo que está dentro de los condicionales, ¿tienen que tener en cuenta lo que sucede en el ciclo o no me interesa? ¿Por qué pregunto esto, no? Usted dijo que no tiene que variar. Y acá estamos diciendo que R es igual a, ¿no? Sí. Bueno, si yo entro en la primera guarda del if, R me queda igual a A más 1 en la siguiente vuelta del ciclo. ¿Qué pasa? Sí. Bárbaro, es una excelente pregunta. Porque lo que pasa es que, de algún modo, esta A, podés pensarla que es una función de I. Entonces, acá tenemos que esa A es una función de I. Le faltó uno debajo del skip, pero está. Línea 6. Entonces, si nos fijamos, ahora... Usted en algún momento dijo, perdón, que A quería reemplazarlo por una expresión. Supongo que todavía no llegamos a eso, entonces mi pregunta Tal cual. no está el Tal problema. cual. Entonces, tal cual. Perfecto. En realidad A va a ser una función, va a ser algo en función de I, en este caso, ¿no? Entonces, con esta modificación que acabo de hacer, si bien es cierto que incrementamos en 1R, bueno, acá fíjate que también incrementamos en 1I, ¿sí? Entonces, bueno, acá fíjate que B también, estoy como rompiendo esta parte. Estoy como rompiendo esta parte. No se preocupe, lo resolvemos después. Vamos al Sí, hecho de A primero. La idea es resolverlo después. O mejor dicho, separar. Sí, lo resolvamos después. Pero lo que quiero decir es que si acá nos usamos una función o algo que depende de I, no va a dejar de ser cierto porque al final del cuerpo del ciclo estamos incrementando I en 1. Entonces, si bien acá puede ser que hayamos roto esa parte del invariante, acá recuperamos todo el invariante.
Bien, nada, te entendí. O sea, nos falta como mejorar ese R igual a algo en la postcondición del E2, para darle una precisión. Tal cual. ¿Lo vamos a ver hoy o lo hacemos el jueves? No, el jueves. Bien, Para mí está. hoy es suficiente con lo que hemos visto hasta acá. Digo, de vuelta, ¿qué hemos visto? ¿Qué es lo importante? Cómo no necesitamos estar todo el tiempo razonando sobre las trazas, que es algo más cercano a hacer testing de programas, sino que podemos hacer o razonar usando las anotaciones de los programas. Pero hay una relación directa entre la ejecución y las anotaciones. En cada punto de una traza tiene que cumplirse la anotación que corresponde a ese punto del programa. ¿Sí? Sí, perfecto. Y hay otra pregunta, yo lo entendí, o sea, eso lo dejamos para el jueves, no hay problema. Iván pregunta con respecto a lo que usted estaba hablando de que cómo evitamos o cómo hacíamos un bucle infinito, creo que era evitarlo, supongo. Sí. Iván preguntó, no sé a qué, un programa que corre para siempre. Si está Iván, bueno, capaz que puede expandir la pregunta volviendo al tema, pero Dylan también le respondió y no sé, no quería que la pregunta pasara desapercibida nada más. Capaz que Martín sabe. En todo caso, uno podría considerar, qué sé yo, un programa operativo está corriendo permanentemente. Vamos a hacer una mentira didáctica a lo largo de la materia, donde lo que nosotros queremos hacer es asegurar que tenemos programas que satisfacen las ternas de Hoare, ¿no? Que el programa efectivamente, si arranca de tal manera, termina en un estado que satisface algún predicado, que responde al contrato. Entonces, eventualmente veremos más adelante, van a tener materias como sistemas operativos, compiladores para hacer puntos finitos sobre estas cosas. Entonces, vamos a ver, en principio en esta materia lo que queremos decir, bueno, este programa va a terminar satisfaciendo este contrato y entonces, además de tener las condiciones sobre que el estado es bueno, vamos a necesitar una condición cuando tengamos algún ciclo o cuando tengamos algún if donde posiblemente ninguna de las guardas sean verdaderas. No, nosotros queremos asegurar que el programa no se va a romper en el medio y no se va a quedar infinitamente en el ciclo. Entonces, vamos a tener estos programitas garantizados. Vamos a ver las técnicas para dar garantías de que los programas sean correctos respecto de las especificaciones. Y además, como comentaba Miguel, ¿no? Hasta cierto punto hay unas heurísticas. Si yo tengo que una variable debe tomar un valor en la postcondición y alguno en la alguna asignación voy a tener que hacer en el medio. Y entonces, por ahí, mirando fuerte la pinta de las postcondiciones, habitualmente expresiones cuantificadas en las postcondiciones llevan más o menos naturalmente a pensar en programas con ciclos. Entonces, no solamente vamos a tener esta cuestión de la técnica de verificar que el programa efectivamente satisface la especificación, sino además posibilidades de construir al mismo tiempo el programa con su prueba de corrección. Sí, doy un detalle más sobre cómo aseguraremos que los ciclos terminan. La idea es que si podemos dar una función a ver, perdón, cambio el enfoque. ¿Por qué estamos seguros de que este ciclo termina, este ciclo concreto termina? Porque lo único que hace es que, o sea, al asegurar que i es menor que n y siempre se incrementa en 1, eventualmente o empieza i mayor que n y nunca se ejecuta, o en algún punto infinito se vuelve mayor que n. Independientemente. Sí, no en algún punto. Sí, no en algún Lo que punto. voy es que con valores al azar de n mayor a 0, y en algún momento se va a hacer mayor que n, entonces
se va a salir del ciclo, a eso iba. Estaba siendo muy general Sí, al vicio. No, está bien. Solamente es una cuestión de precisar un poquito los términos, nada más. Entonces, en vez de decir infinito, en algún punto infinito, vamos a decir en algún punto, puede ser arbitrariamente grande en función de n, ¿no? Es como que n determina cuán arbitrariamente o cuán grande es el punto ese donde deja de ser cierto el ciclo. Pero lo que podemos pensar es que hay algo que decrece. En cada vez que damos vuelta el ciclo, hay algo que decrece. Definitivamente no es i lo que decrece. Tampoco es n lo que decrece porque está fijo. De hecho, i aumenta, n queda fijo. ¿Qué es lo que decrece? Lo El que delta decrece, entre I y N. tal cual, es la diferencia entre i y n. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Encontrar una cosa que decrezca en cada ejecución del ciclo. ¿Sí? Entonces podemos pensar la relación que hay entre el valor que tiene i al comienzo del ciclo, el valor, o en este caso concreto, la diferencia entre el valor de n y el valor de i, con la diferencia del valor de n y el valor de i después de que se ejecuta el ciclo. Entonces, si tenemos una función o encontramos una expresión que está acotada o que decrece en cada ejecución del ciclo, vamos a poder garantizar que el ciclo termina. ¿Sí? Entonces, de esa manera. No es que tenemos que anteponer, digo, una forma quizás válida es decir, bueno, mira, yo voy a contar cada paso que haces de ejecución. Y entonces vuelvo al principio. Voy a contar cada paso de ejecución que haces. Acá un paso, otro paso, dos pasos, otro paso, otro paso. Cuento todo. Y te digo, el crédito de pasos que tenés, el crédito de pasos individuales que vos tenés para terminar de ejecutar el programa es 50. Si al cabo de esos 50 pasos no encontraste el valor, no llegaste al final del programa, lo siento, tu programa no está definido. Bueno, digamos, un poco había una propuesta en el chat en ese sentido. Eso es muy drástico. Es mucho mejor poder garantizar de que existe un valor de pasos en los cuales efectivamente va a terminar. Y recuerden que eso, determinar si existe o no un valor, es algo que ningún programa puede hacer. Porque hay programas que se comportan muy mal. Bueno, ¿alguna otra observación? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Me salió inclusivo el comentario. Bueno, No, yo sí. hoy entendí y me queda la duda para el jueves nomás, esa de la expresión Bueno, para sí. R y para nada más. Entonces, el jueves vamos a empezar a ponerle un poco más de carne a esto que vimos hoy. Y ahora pasamos a las salas de los prácticos. Yo voy a estar en mi sala a partir de las 11:15. Nos vemos. Dale, profe. Nos vemos. Suerte. Uy, si no está Laura, no sé a quién molestar. Estás Franco. bienvenido a... ¿Está el Fran por ahí? Bueno, cagó el enano entonces. Está. Bueno, chao, profe, nos vemos. El Fran es buenísimo para pasar enlaces. Gracias, Rodrigo.